Ya. Bueno, hoy es nuestra segunda clase, chicos, de medicina psicológica. ¿Hay alguna persona que sea nueva, que haya entrado recién esta semana? Yo. Yo igual, Ya, doctor. ya pueden presentarse, por favor, mientras yo voy entrando a la primera diapositiva de la clase. La anterior clase les comento, chicos, para que más o menos sepan y no se sientan tan perdidos, ¿no? Perdón, algunas veces van a escuchar a mi perrita ladrar. Lo que hicimos básicamente es presentarnos, estamos avanzando lento porque sabemos que esta semana todavía es de inscripción. Entonces me presenté yo, ¿no? Que soy la doctora Brenda Justiniano, yo soy la docente de la clase, yo soy médico psiquiatra, ¿no? Estudié en la Gabriel René Moreno, hice mi especialidad en el Centro de Salud Mental Blancañez de Lozada, ¿no? Para que vean todos mis estudios en la parte de presentación docente, ahí pueden ver todos mis posgrados y estudios, ¿no? Los demás igual se presentaron, así que ustedes dos, los dos últimos estudiantes que han ingresado, se pueden presentar también. Yo estoy abriendo ya la diapositiva. Entonces, básicamente la presentación es decir su nombre, en qué semestre está y qué espera de la materia, ¿no? Algo sencillo nada más. ¿Ya? Ya. Yo empiezo entonces. Ok. Me llamo Fabiana Jordán Franco. Ujú. Tengo 21 años. Estoy en el 5º semestre de la carrera de medicina. Ujú. Y la verdad tengo muchas expectativas de esto porque se me hace súper interesante mezclar la psicología con la medicina. Entonces espero aprender muchísimo. Y nada, eso. Ya. Gracias, Fabiana. El siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días a los compañeros. Mi nombre es Pablo Junior para Paín 8B. Soy del 5º semestre y tengo 22 años. Bueno, de la materia espero aprender. Se me suena muy interesante la medicina psicológica. Creo que va también a abarcar sobre cómo trata un médico y su paciente, más que todo eso. Ujú. Sí. Y bueno, esperar todo de mis compañeros en el marco de respeto y que todos acabemos y con buen final de semestre. Gracias. Ya, Junior. Oiga, Junior, ¿su apellido de dónde es? Me quedó la curiosidad. De Concepción. Ah, ya. Bienísimo. Bueno, va a ser una bonita clase, ¿no? Porque tenemos bastante diversidad. Tenemos de un estudiante, usted, Alex, me dijo que era ¿de qué parte de África? De Togo. ¿De Tongo? Togo. ¿Togo? Ah, ya, buenísimo. ¿En qué parte más o menos queda de África? África Occidental. Ah, perfecto, buenísimo. Y Mateus, si no me equivoco, está en Brasil. Y Mauricio Marino estaba en Tarija, ¿no? Sí, doctor. Si no me equivoco. Ya, buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva, que igual les voy a mandar, como saben, así como la grabación de esta clase, ¿no? Que todas se las mando por WhatsApp. Voy a empezar a compartir pantalla, denme un minuto. Se puede ver, ¿no? Sí, se ve, doctora. Perfecto. Siempre le voy a preguntar porque algunas veces las máquinas fallan un poquito, entonces eso me van a... Y cuando yo comparta, chicos, por favor, si entra alguien, ustedes me van a hacer el favor de aceptarlo ya. Ah, no, en Zoom tengo que aceptarlo yo, pero cuando estemos en Teams, que ya va a ser desde la próxima semana, ustedes pueden aceptar, entonces yo les voy a pedir que cuando comparta ustedes vayan aceptando ya, porque para mí tengo que salirme la presentación en Teams y todo. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera diapositiva de la materia. Primero, ¿qué es la psicología? ¿No? Es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales, ¿no? Etimológicamente viene del griego psique, alma, que en realidad, cuando veamos historia de la psicología vamos a ver un poquito eso de que cómo
cómo vino desde psique, que significa alma, hasta mente, que es lo que ahora significa, ¿no? El estudio de la mente. Vamos a entender por qué cambia de alma a mente, ¿no? Porque los conceptos fueron desarrollándose desde Grecia, ¿no? Pero fueron cambiando lentamente y se fue notando que el ser humano no solo tenía alma, que para los griegos el primer concepto fue como que era la energía, ¿no? Que nos movía todo. Pero los griegos diferenciaron que en el ser humano, a diferencia de los demás animales, teníamos algo diferente que se llamaba mente, ¿no? No es que los otros seres no tengan mente, pero obviamente nuestra parte mental del ser humano es más desarrollada, entonces eso es lo que ellos quisieron dar a entender, ¿no? Entonces, por eso sí que se quedó como relativo a alma, pero también a mente, y logos a estudio, ¿no? Que es el estudio de la mente. Pero como nosotros vemos, ese concepto ha ido mejorando, ¿no? Científicamente, ¿no? Y se habla que es el estudio científico del comportamiento, no solo de la conducta, ¿no? Es el de comportamiento, ¿no? Y por eso es que antes en sus orígenes se refería al alma, y como les dije, más tarde ya ellos fueron desarrollando el concepto de mente, ¿no? Pero quedó como psique y logos, ¿no? Psicología. Y el comportamiento va a incluir en su más amplia definición acciones que se pueden observar, que eso es más que todo una definición un poco más cercana a conducta, ¿no? Conducta es lo que podemos ver, son acciones que se pueden ver, ¿no? Y estudiar científicamente, ¿no? Porque de ahí viene el conductivismo, que lo vamos a ver como una corriente de la psicología, como la actividad física, la expresión oral, así como otros procesos mentales que no pueden ser observados. Por eso el comportamiento es más complejo, ¿no? El concepto de comportamiento, porque incluye lo que podemos ver y lo que no podemos ver, ¿no? Que también ahora se debe estudiar y es igual de importante, ¿no? O inclusive algunas veces hasta más, ¿no? Por ejemplo, la percepción no la podemos ver, o sea, yo puedo percibir las cosas, pero ustedes no pueden ver cómo yo las percibo. El pensamiento, ustedes pueden expresarlo a través del lenguaje, pero si ustedes se quedan callados, yo no lo voy a poder evaluar, ¿no? El recuerdo, ¿no? La memoria es algo que nosotros no podemos ver, ¿no? En la persona. Veremos la tengo, vamos a darle a aceptar a 2 personas. Buen día. Bueno, entonces, como les decía, la memoria también no es algo que podemos, y los sentimientos obviamente tampoco son, son una parte de una actividad mental que tampoco podemos. ¿Qué pasó? No mintieron, creo. Creo que ahora sí. Ya. Entonces, los sentimientos, como les decía, son otra parte que vamos a ver en afectividad, ¿no? Que tampoco se lo puede ver, pero está ahí, ¿no? Entonces, el comportamiento por eso es más complejo, ¿no? Porque son las partes observables, que es la conducta, ¿no? Y los procesos mentales, ¿no? Y eso es lo que estudia la psicología, ¿no? Es más complejo ahora el concepto, ¿no? Y obviamente lo estudia de una manera científica, ¿no? La definición de psicología, ¿no? Es la ciencia del alma, ¿no? También lo podemos decir, ¿no? Porque en realidad eso significa literalmente en griego, pero como les dije yo, los conceptos los hemos ido desarrollando. Los griegos al principio desarrollaron ese primer concepto del psique, pero después se dieron cuenta de esa parte mental que nos diferenciaba, ¿no? de los animales, y por eso también hay esa confusión por ahí que ustedes han escuchado de que los perritos no tienen alma, los animales no tienen alma. Creo que viene de aquí esa confusión de confusiones de concepto y esas cosas, ¿no? Porque el alma se lo sigue comparando con la mente, y no necesariamente sea lo mismo, ¿no? Inclusive conceptualmente no es lo mismo, ¿no? Pero eso genera por ahí algunas confusiones todavía, ¿no? Entonces la ciencia que estudia la conducta humana y tiene metas, ¿no? O sea, sus objetivos son describir la información recolectada mediante investigación científica, ayuda a los psicólogos a describir fenómenos psicológicos de manera más precisa y completa, nos ayuda a predecir en algunos casos conductas futuras. Ahí es cuando en medicina o en psicología o en psiquiatría, por ejemplo, hacemos el árbol genealógico, ¿no? Que es el familiograma que les voy a enseñar a hacer también en esta materia
y vemos que algunas veces puede haber una tendencia, ¿no? Los factores predisponentes genéticos, por ejemplo, ¿no? O factores ambientales que puedan influir, ¿no? O traumas, ¿no? Que puedan influir en conductas futuras en la persona, ¿no? Entonces eso es la parte de la psicología que puede predecir, ¿no? Y entendemos la conducta y los procesos mentales cuando podemos explicar por qué ocurren a través de teorías que podrían ser mejoradas mediante futuros estudios. O sea que son explicaciones tentativas de hechos y relaciones en la ciencia. Hay muchas teorías, ¿no? Que hicieron que la psicología en sus comienzos sea calificada como neurociencia. Por eso es que ahora se trata de que así como la medicina, todo sea basado en la evidencia, ¿no? Se ha encontrado la importancia, ¿no? Para que también no sea juzgada la psicología como neurociencia, pero ustedes saben que hay muchas teorías complejas y que nos han ayudado bastante, como las teorías del psicoanálisis, que eso también lo vamos a ver en las corrientes, ¿no? Vamos a ver varias teorías y por qué fueron criticadas, por qué surgieron otras corrientes, ¿no? Cuál fue el por qué, ¿no? O sea, de manera rápida, pero vamos a ver el por qué se peleaban, ¿no? Y por qué estas teorías también, así como fueron importantes y aceptadas, también fueron muy criticadas, ¿no? Y así es la ciencia, ¿no? Al principio muchas veces se da una tesis, de bien pues viene la antítesis, ¿no? Y de ahí sale la conclusión, ¿no? Entonces muchas veces la ciencia trabaja así, ¿no? Y cuando en la ciencia no se puede comprobar del todo, ahí van a surgir siempre problemas, pues, ¿no? Van a ser catalogadas muchas cosas de pseudociencia. Y tiene sus razones también, ¿no? Porque si no, es como pasó con el COVID, ¿no? Cualquier cosa va a ser medicamento, cualquier cosa, cualquiera va a empezar a medicar, ¿no? Entonces también tiene su razón de ser. Y el 4 es influir. Por último, los psicólogos esperan ir más allá de la descripción, comprensión y predicción para influir en la conducta de manera benéfica, ¿no? Que eso todos como trabajadores de salud, ¿no? Tanto los psiquiatras, tanto los psicólogos como los médicos, creo que siempre tratamos de influir en la salud de manera benéfica, ¿no? Sabemos que algunas veces no somos dioses, ¿no? Y no podemos decidir en la vida y la muerte, porque eso es parte de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? A trabajar y a aceptar también el médico, ¿no? Que estamos expuestos muchas veces a eso, de que no siempre podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero también nos ayuda a estar más preparados ante la muerte, ¿no? Porque tenemos más situaciones en la vida que nos hacen preguntarnos esas preguntas difíciles, ¿no? Bueno, y la medicina, ¿no? Que sabemos que hay ese concepto de que es ciencia y arte, ¿no? El arte se refiere a un saber en la práctica médica, ganarse la confianza del enfermo, favorecer las confidencias útiles, penetrar en el sentido en algunos síntomas y ayuda a mantener la voluntad de curarse, ¿no? E insuflar la fe en el tratamiento pautado. No sé quién está porque no puedo ver su micrófono, ¿los pueden desconectar, por favor? Naomi, ¿lo puede desconectar su micrófono, por favor? Creo que es el de usted. Ahí va a disculpar, doctora. No se preocupe, también para que no le escuchemos su charla. Ya. Ahora, la psicología médica, esto es algo que puede ser muy confuso, ¿no? Algunas veces piensan que la psicología médica tiene el mismo concepto de psicología y no. La psicología médica es una parte de la medicina, tenemos que acordarnos, ¿no? Pero que está enriquecida por la psicología, ¿no? ¿Por qué les pongo psicología médica en nuestra materia de medicina psicológica? Porque en la realidad ustedes los libros que van a encontrar de medicina psicológica van a estar con este título, psicología médica, ¿no? Es el título con que se creó en realidad esta rama o esta materia, ¿no? Y en realidad la materia viene a ser lo mismo, ¿no? Es solamente de que se le cambió el orden aquí en la universidad, pero ustedes cuando la busquen o quieran buscar información, tienen que buscar como psicología médica, ¿no? Y se define como la parte de la medicina encargada de informar y formar al médico para realizar mejor su labor en general, proporcionándole una conceptualización amplia del contexto psicobiológico y psicosocial de la salud y la enfermedad
facilitándole el desarrollo de sus habilidades de interacción personal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la parte de la medicina? ¿No? Que la vamos a nutrir, como yo les dije, de la parte psicológica, ¿no? Y que no vamos a hacer, que además de realizar nuestra labor en general, ¿no? Viendo la parte psicobiológica y psicosocial, nos vamos a dar cuenta que el ser humano no es solo un ente biológico, ¿no? Sino que tiene una parte psicológica, ¿no? Y una parte psicosocial. O sea, el ser humano es un complejo humano, ¿no? Que además de tener una genética y un ambiente en el que se crió, está inserto en un medio ambiente, ¿no? En una sociedad, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar porque todas esas cosas van a influir en su salud mental y en su salud en general, ¿no? Porque inclusive hasta de acuerdo a la zona donde vivimos podemos contagiarnos de ciertas enfermedades y eso es un hecho estudiado en epidemiología. Entonces el medio ambiente sí es muy importante en la salud, ¿no? Entonces son cosas que no podemos separar. Así como cada parte del ser humano no la podemos separar como sistema nervioso, este ser humano viene completo, que tampoco lo podemos separar totalmente de dónde se crió y de su medio ambiente, ¿no? Eso nos va a decir muchas pautas de la persona y quién es, ¿no? Entonces, por eso es el contexto psicobiológico y psicosocial de la salud y la enfermedad, ¿no? Y facilitándole el desarrollo de sus habilidades de interacción personal, o sea, al médico, ¿no? Que el médico aprenda esas habilidades de interacción interpersonal en la relación médico-paciente, ¿no? En la entrevista médica. Esta definición significa que además de su preparación en los diferentes aspectos específicos que componen su saber profesional, el médico necesita conocimientos, habilidades y actitudes generales con el dominio de la relación médico-paciente y con una comprensión amplia de enfermedad como un hecho humano, ¿no? Ahí va la parte donde somos competentes, no solo sabemos las cosas de memoria, ¿no? Tenemos que tener conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Para tratar a un paciente. La psicología médica se constituye como la disciplina de enseñanza que aporta al médico informaciones y conocimientos suficientes para que pueda comprender al enfermo en tanto que persona humana sufriente de una enfermedad y a fin de que pueda tratarla mejor según los datos científicos actuales. El objetivo central lo constituye la psicología de la práctica médica, particularmente la relación médico-enfermo. Perdón, se me fue. ¿No? Bueno, las áreas de aplicación de la psicología médica es reconocer cambios conductuales tales como los debidos de enfermedad mental, perdón si está mal la escritura, enfermedad neurológica o al desarrollo, ¿no? Que cuando son del neurodesarrollo, ¿no? Que es la unión de neurológica y desarrollo, son las que están en la niñez, adolescencia y envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el envejecimiento son las enfermedades neurocognitivas, ¿no? Tales como la demencia, como ejemplo. En la niñez y adolescencia puede ser el TDAH, ¿no? Que es el trastorno de hiperactividad, ¿no? Y de hiperactividad, ese, por ejemplo, que nosotros lo abreviamos TDAH, de hiperactividad y de atención. O también hay algunos controles de impulsos, ¿no? O problemas conductuales en la niñez y en la adolescencia. Vamos a ver que inclusive encontramos en la niñez, desde la niñez, la depresión, ¿no? Que esos también son parte de los estigmas de que se cree que solo el adulto se puede deprimir, pero en realidad no hay edad para deprimirse. Desde la niñez uno se puede deprimir. Nosotros hemos encontrado niños muy pequeños deprimidos, obviamente no se representa igual, pero por ejemplo, un niño que sufre la separación de uno de los padres, puede presentar ansiedad de separación, pero también puede presentar depresión, ¿no? Y el adolescente también, ¿no? Porque muchas veces muchos médicos incurren en el error de decirle, ¿no? No tenés edad, no sabes lo que es la vida, pero nosotros no sabemos también lo que ha vivido ese niño y ese adolescente, ¿no? Y los problemas no esperan a que uno tenga edad ni esté preparado, lastimosamente, ¿no? Entonces, ese es un error de concepto que tenemos que corregir. Y es algo fundamental en el diagnóstico, porque si nosotros tachamos de entrada que un niño no puede tener depresión, obviamente nunca lo vamos a diagnosticar, ¿no? Y algo que vamos a aprender súper importante es la conducta normal o anormal, que viene en parte definida
socioculturalmente, y vamos a ver, ¿no? Un poquito de esos conceptos también en esta clase. Bueno, este es un video de la relación médico-paciente. Vamos a ver si carga bien, si no, otro día yo se los pongo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. ¿Cuál es? ¿Se escucha el volumen, chicos, del video? Es que si no le Sí, tengo que... doctora. Sí, ¿Se doctora. ¿Se escucha? escucha? Ah, ya, buenísimo. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. ¿Cuál es el tema de la relación médico-paciente? Ustedes saben que cuando un paciente se acerca a un consultorio médico, espera la ayuda, la solución y el enfoque del problema que lo aqueja. Eso hace que el médico lo reciba con todo el deseo de colaborar en esta situación, pero hay una relación entre ambos que se llama a veces química de la relación médico-paciente, que se altera por razones o del paciente o del médico y que genera interferencias en esta situación y causa una secuela perversa de la relación, alterando los resultados de lo que uno realmente está esperando. Para ello, se tomó los estudios de un famoso investigador inglés llamado Bally, que en su famoso libro El médico, la enfermedad y su paciente, explica cómo un mismo medicamento dado a varios cardiólogos de Inglaterra para que midieran su capacidad de efecto terapéutico, tenían muy diferentes efectos terapéuticos en uno y otros médicos, y cuando se reunió todo el estudio y se lo analizó, se vio que había un problema en la relación médico-paciente de ciertos colegas con sus pacientes que no tenían el efecto terapéutico de la medicación, en este caso antihipertensiva, es decir, para tratar la presión arterial alta, y eso se debía a que no se había actuado con esa química favorable que permitía que el resultado terapéutico fuera el mejor. Esto hizo que se hicieran estudios con cámaras en los cuales en un consultorio se ve lo que está ocurriendo con la consulta, pero el paciente ni el médico lo ven a la persona que está observando, y entonces se llama cámara de Hess ese lugar. Entonces se observa el problema, es decir, el paciente llega al consultorio y aparte de su enfermedad trae su personalidad. Y el médico, además de querer ayudar, tiene su personalidad. Pero si existen factores irritativos hacia la personalidad del médico o del médico hacia la personalidad del paciente, se altera totalmente lo que venía a buscar el paciente, que es la mejora de su síntoma, y comienzan a emerger situaciones totalmente ajenas a la situación. Es decir, que si esto no es bien estudiado, bien analizado, el resultado final de la terapéutica será absolutamente malo. En el caso de los niños, sepan que la actividad y actitud del pediatra sobre el niño es a través de la madre. Si él no tiene con la madre una excelente relación, un excelente factor positivo en la relación médico-paciente, el niño va a sentir indirectamente esa situación. Por eso es absolutamente necesario que el médico tenga hacia la madre un ascendiente positivo, tenga una actitud en la cual la madre sienta que ese médico la quiere ayudar y el niño va a recibir en forma directa o indirecta esa situación. Por eso nosotros tratamos, en lo posible, en nuestras consultas, de crear siempre climas de afecto, de positividad, de preguntas claras, de aclarar lo que los padres no entienden, porque muchas veces el médico habla en términos que el padre no comprende. Entonces es fundamental decirle, ¿usted comprendió tal término? ¿Sabe lo que quise decir? Sí o no. Bueno, si es no, le voy a aclarar con mayor palabras a su alcance lo que yo estoy explicándole. Y eso hace que la madre se vaya con la idea que ese médico es realmente un ser positivo que quiere ayudar. Nosotros debemos comprender esto desde el primer momento los que hacemos medicina. Porque cada vez que tenemos nuestros propios problemas personales,
nunca lo llevemos a la consulta y tratemos de sacar esa situación outside, es decir, fuera de nosotros, para que la mujer se lleve solamente nuestra parte positiva y dejemos eliminado en el canasto la parte negativa. Bueno, y aquí a mí siempre me gusta un poquito hacer una pausa, ¿no? Porque creo que es importante, bueno, la reunión va a acabar, además que nuestra reunión va a acabar en 10 minutos, así mientras vamos discutiendo un poco de la relación médico-paciente. Su influencia es bastante, así como dice el doctor, ese es uno de los estudios, pero inclusive hay un libro, inclusive, hay muchos libros y muchos estudios, porque inclusive un libro que se llama La droga llamada médico, ¿no? que es muy interesante, pero realmente, o sea, no es solo el psiquiatra, ¿no? el que tiene esa capacidad, todos los médicos en salud, por eso se ha visto la importancia de que tengamos una formación que venga a ser parte psicológica y también psiquiátrica, ¿no? Y que nos nutramos de eso. Todos los médicos tienen una gran influencia en sus pacientes y en la vida del paciente. Muchos pacientes van y le cuentan sus problemas al médico, no solo de salud, ¿no? Muchas personas van y su confidente es su médico, o sea, realmente su médico de cabecera es su confidente y su consejero principal para muchas personas, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Yo quería preguntarles, ¿cómo han sido sus experiencias de ustedes con médicos, ¿no? Este no es un tema para dar nombres, nada de eso, pero es un tema para evaluar cómo han sido, ¿no? sus interacciones de ustedes mismos con médicos. Usted, a ver, empecemos con Betania. ¿Cómo han sido ustedes? ¿Ha tenido alguna vez sus interacciones con los médicos han sido positivas, negativas? ¿Ha tenido alguna mala experiencia que usted recuerde y se le quedó mucho y no volvió con ese médico? Coménteme un poquito, Betania. Buen día, doctora. Bueno, he tenido varias experiencias con diversos médicos. La mayoría han sido buenas, pero también hubieron excepciones de médicos que a veces te juzgan así. Y creo que un médico nunca debería hacer eso, ¿no? Exactamente. Sin conocerte. Exacto. Claro, y uno lo siente y obviamente va a afectar en que una persona tenga esa apertura con el médico y la confianza, ¿no? O sea, si de entrada te sentís juzgado, no le vas a contar todo lo que le tenés que contar porque te vas a sentir incómodo, ¿no? Obviamente te va a afectar en la relación médico-paciente. Gracias, Betania. Usted, Fabiana, coméntame un poquito cómo han sido sus interacciones con los médicos. Generalmente he tenido buenas experiencias. O sea, me he sentido en muchísima confianza como para contarle lo que sea a mis médicos, pero también he tenido los típicos que solamente esperan a que uno le cuente qué le duele y receta y como de, ya puede irse. Okay. Creo que eso es horrible porque uno se siente como que le estorba al médico y obviamente no debería uno sentirse así, pues no, o sea, sino para qué esos médicos. Entonces, después en general, todos los médicos que he tenido han sido súper buenos, te escuchan el tiempo que sea necesario y creo que eso es una gran cosa. Eso es importante, ¿no? Fabiana nos está hablando, Betania y Fabiana nos hablan las dos de la escucha activa, ¿no? Y escuchar sin juzgar, que son partes súper importantes, ¿no? De los médicos, pero obviamente lo que dice Fabiana, ¿no? Aunque el médico lo disimule cuando no está con el mejor humor y la mejor paciencia y no sabe ese autocontrol, el paciente lo va a sentir, ¿no? Si uno, por ahí ese médico, por ahí no siempre tiene ese problema, pero por ahí ese día tenía problemas y tenía que irse, ¿no? Y no lo supo manejar y Fabiana lo sintió, pues, ¿no? Ese es el problema, que los médicos tenemos que
que tener un autocontrol es súper importante, ¿no? Porque no siempre significa que ese médico sea así con todos los pacientes, por ahí tuvo un mal momento día. y o tenía un problema muy grave por el que no podía concentrarse, ¿no? Pero esas cosas influyen, ¿no? Lastimosamente, y van a generar que en Fabiana, por ejemplo, no sienta que quiera volver con ese médico porque no, como mismo ella lo dijo, para qué estudió medicina, o sea, no se siente como un profesional y hasta por ahí le pudo dar un buen tratamiento, ¿no? Pero Fabiana no tiene esa confianza, ¿no? Y eso va a influir inclusive en el efecto que los medicamentos, como eso hablaba, ¿no? Este video, en los efectos, ¿no? Porque existe el efecto placebo y nocebo, ¿no? El efecto placebo, inclusive se utiliza en pruebas, ¿no? Cuando uno cree en un tratamiento, hasta cuando te dan un complejo B o una vitamina, ¿no? En los estudios que los hacen con comparación con el efecto placebo, hay personas que tienen beneficios, ¿no? Del efecto placebo hasta con vitaminas, ¿no? Y mucho más con el medicamento, entonces sí influye, ¿no? El efecto placebo es súper importante, que la persona confíe en el tratamiento. Y el efecto nocebo es el contrario, ¿no? Cuando la persona le tiene miedo al tratamiento y no le confía y aún así lo toma, hasta va a sentir más efectos adversos que otras personas, ¿no? Por miedo, ¿no? Y eso si el médico no sabe escucharlo también, y sabe explicarlo y sabe darle la confianza, o inclusive preguntarle sinceramente, ¿no? Y que el paciente se abra, ¿no? Y explicarle y tratar de encontrar de dónde vienen esos miedos del paciente, ¿no? Porque algunas veces ese miedo no nació con nosotros, la falta de confianza, el paciente puede traerlo desde niño, ¿no? El médico a la medicina o por religión, ¿no? Por eso es que desde la afiliación tenemos que preguntar, el tema de la religión va a influir, ¿no? Porque eso nos va a dar una idea si ese paciente puede tener, algunas religiones no creen en las medicaciones, ¿no? Tienen corriente antimedicina, ¿no? Muchas religiones y no hay que jugarlo al paciente, ¿no? La idea es tratar de explicárselo de una manera que el paciente pueda sentirse confiado, ¿no? Y sentirse en confianza con ese medicamento, ¿no? Y sentir los beneficios reales, ¿no? Y no el efecto nocebo que muchas personas pueden llegar a tener, ¿no? Porque el paciente no tiene la confianza en el medicamento. A ver, usted, Junior, ¿qué experiencia ha tenido con los médicos? Coménteme un poco. Buenos días. Bueno, principalmente casi de todo lo que he ido al médico he tenido una buena experiencia. Pero sí, he visto, he llevado a uno de mis sobrinos al médico que a veces, tal vez por tener un mal día, bueno, uno sabe y no están atendiendo mal y no debería hacer eso, no debería mezclar lo profesional con lo personal. En ese caso, hay que saber tratar eso igual, ¿no ve? Y eso sería lo único que he tenido. Pero después todo ha sido bien, porque mayormente cuando voy al hospital, el que me atiende siempre es mi padre nomás. Ya, Casi no voy a otros doctores de otros hospitales. ya. Bueno, también bueno, Junior tiene entonces una experiencia positiva, obviamente, porque es su papá, y si él vuelve con su papá es porque realmente confía en él, eso es claro, ¿no? Eh, pero sí pasa mucho de que los médicos no atienden, como dice Junior, como se debe, ¿no? Y aunque tengamos cuidado para hablar, ¿no? Porque obviamente somos médicos, hay cosas que no las podemos tapar, pues, ¿no? Hay veces que sí atienden mal, pues, ¿no? O sea, no estamos diciendo que todos los que estamos hablando de negligencia directamente, pero hay médicos que cuando tienen un mal día no lo saben manejar y tratan mal al paciente, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y eso es por eso es de que tenemos que aprender a controlarnos, ¿no? Y a conocernos como personas también. Eh, a ver, usted, José Enrique, ¿nos puede explicar un poco de su experiencia? Usted, José Enrique, también es nuevo, ¿no? ¿Me escucha, José Enrique? Carrasana.
Sí, la escucho, me escucho, la escucho. Ya. ¿Nos puede explicar un poco de su experiencia con los médicos? Generalmente ha sido casi lo mismo, ha variado, y normalmente lo que más me molesta se podría ser que cuando empiezan a hacer comparativas con otros pacientes, por decirlo así, Ujú. se saltan del tema tal cual a lo que voy y empiezan a hablar de más, no me gusta.